En estos últimos días, el mundo ha sido impactado por un virus que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, la cual nos ha cambiado la vida, yo podría decir que casi que radicalmente, y nos ha mostrado que somos frágiles. Somos mucho más frágiles de lo que antes hubiésemos pensado. De repente, un mundo que no descansaba ha sido obligado a descansar. Un mundo que en muchas partes era extremadamente social se ha convertido en antisocial. Las reuniones, los saludos afectuosos, los abrazos ya no se pueden dar. Todo ha cambiado. Ni siquiera en las iglesias uno se puede reunir. Y el miedo, que es lo peor de todo, se ha ido apoderando poco a poco de la gente. Muchas compañías han enviado a su gente, a sus trabajadores a las casas. Y quizás en país como el país donde me ha tocado vivir en este momento, uno puede hacerlo, uno puede comprar cosas en el mercado para abastecerse, pero hay otros países donde no, donde la gente vive del día al día y a estas personas se le hace mucho más difícil todo esto que estamos pasando. Esta pandemia no ha respetado ni país, ni raza, ni posición social, ni sexo, ni religión, nada, no ha respetado nada. Quizás se dice que ha respetado un poco a los niños y a los jóvenes. Y yo creo que eso está aún por verse. Porque todavía no hay como pruebas suficientes. Pero ¿de qué le vale a un niño no enfermarse si sus padres están enfermos? O si sus padres tienen que quedarse en la casa y no pueden salir a trabajar. De alguna u otra manera se van a afectar también. Aunque se ha hablado de conspiración. Y eso no es lo que quiero tratar en este momento, porque sería bastante profundo. A lo que me refiero es que desde hace muchos años algo como esto se ha venido anunciando. Han habido hasta películas. ¿Coincidencia? No lo sé. Han habido eventos como el evento 201, pueden buscarlo en YouTube, donde se habla de catástrofe como la que estamos viviendo. Aún en YouTube hay un canal que se llama Tech Talk, donde el mismo Bill Gates habló de esta posibilidad. En algunas partes se dice guerra avisada no mata soldados, y si los mata es por descuidado. Vivimos en momentos donde el pánico se ha ido propagando en cientos de miles de personas minuto a minuto. Nos hemos bombardeado por las redes sociales por todas partes. Donde abramos hay algo que está refiriéndose al coronavirus, a todo el daño que está haciendo, a lo que está pasando en el mundo. Todo esto me sorprende. Nunca pensé vivir un momento como el que estamos viviendo. Pero hay algo que también me sorprende. A pesar de que hay mucha gente que está asustada, viviendo escondida, que no se toca, también hay bastantes personas en las calles, en los sitios públicos, en los mercados, como si nada estuviese pasando. Como si absolutamente nada estuviese pasando. Andan con sus niños. Es algo extraño porque hay como dos polos, un grupo de gente que está muy asustada y otro grupo de gente que está como si nada estuviese pasando. Y eso es extraño. Yo creo que en este momento quizás se están preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con Cristo? Todo esto con la Biblia. Es que lamentablemente esta pandemia nos está dando un buen ejemplo de lo que se nos viene advirtiendo en la palabra de Dios, en la Biblia, durante muchos años. La humanidad ha venido siendo atacada por algo peor que el coronavirus. Algo que ha hecho muchísimo más daño que el coronavirus y que ustedes quizás se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es eso que ha hecho tanto daño en la humanidad? Y esto ha producido mucho más muerte y de no prepararnos seguirá produciendo mucho más daño. No solo el daño físico que produce, sino también el daño interno, el daño en el alma, el daño en el corazón, el daño en el espíritu. Un daño que hasta podría ser eterno. Les estoy hablando del pecado. Ya sé que suena a cliché, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Quizás a alguno le gustaría que dijésemos, bueno, por los errores que cometemos, a que dijésemos los pecados que hacemos, pero prefiero llamarlos pecados. Es mejor, como dije, llamar las cosas por su nombre. El pecado ha ido deteriorando vidas, familias, pueblos, gobiernos, y al igual que el virus, el pecado no tiene distinción de sexo, ni de condición social, ni del país donde estés viviendo, ni la religión que tengas. El pecado nos ataca a todos por igual. Y así como nadie le prestó atención a Bill Gates,
ni al evento 201, ni de esas películas que a veces sonaban como fantasiosas, tú sabes, puede ser, como no puede ser. Igualmente, nadie le ha prestado atención a lo que viene diciendo la Biblia por tantos años. La palabra de Dios en Romanos 5:12, y se lo voy a poner en pantalla, dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, absolutamente todos hemos sido contagiados por el pecado, como si fuera un virus. A todos nos ha tocado. Hay otra parte en la Biblia que es muy clara, Romanos 3:23, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, una vez más, todos, absolutamente todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de Dios. A veces creemos que somos buenos y que eso es suficiente, que ser bueno es suficiente. Pero, mi amigo, mi hermano, ¿te gustaría saber lo que la Biblia dice acerca de nuestras buenas obras? En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, es porque nuestras bondades, esas cosas buenas, no son lo suficiente bueno, o no son lo suficientemente bueno para Dios. El pecado nos ha contagiado, y es realmente el pecado el que ha traído tanto caos a este mundo. Cuando no tenemos reglas, o si hay reglas, no las respetamos, todo se vuelve un caos. Todo se vuelve un caos. En pocas palabras, podríamos definir el pecado sencillamente como la desobediencia deliberada o no a Dios. Eso es el pecado. No importa el tamaño, simplemente desobedecemos a Dios de una forma deliberada o no. Desobedecer a Dios en el ámbito que sea, eso es pecado. Hasta este momento en el que estoy haciendo el video, este virus no tiene una cura. Y la única solución por ahora es aislarnos, estar en cuarentena, separados. Cosas que mucha gente no quiere hacer, pero eso nos toca. Es la única forma de poder evitar ser contagiado. Y también las normas de higiene como lavarse las manos, estar alejados, ustedes saben, ¿no? Pero a diferencia del virus, el pecado sí nos ha contagiado a todos. Todos, absolutamente todos hemos sido contagiados por el pecado. Ya lo leímos anteriormente. Pero ¿sabías que el pecado sí tiene solución? ¿Sí tiene una cura? A diferencia del virus. Esa solución se llama Jesucristo. Sí. Jesucristo. Jesucristo es el antídoto. ¿Quieres verlo como medicina? ¿Como una vacuna? Como lo quieras ver. Él es la solución. Él es nuestra medicina. Él es la medicina al pecado que nos ha estado causando tanto daño. Fíjense, quiero leerle otra vez la palabra de Dios. Quiero leerle la Biblia. En Romanos 3:23, ya leímos hace rato un poquito, pero quiero leerlo otra vez para que ustedes vean el versículo que dice después de eso. O vamos a ir directamente al versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, Jesucristo es la cura. Es la cura. Es la solución al pecado. A ese, vamos a decirle, virus que se llama pecado. Y Romanos 6:23 también nos habla hermosamente de la cura al pecado. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y uno de los pasajes más famosos y hermosos de la Biblia, todos lo van a repetir conmigo muy probablemente, o la mayoría, nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, nos ha dado la solución. Dios nos ha dado la solución. Y esa solución, una vez más, es su Hijo Jesucristo. Esa es la solución a este virus que se llama pecado. Vamos a decir el pecado virus o el virus pecado, no sé, el pecado que nos ha hecho tanto daño. Esta pandemia ha hecho y hará mucho daño, mucho daño. Ha hecho daño económico, daño social, diferentes tipos de daño, pero este virus, esta pandemia es un bebé a lo que nos dice la Biblia. Por eso que le estoy diciendo todas estas cosas, mis amigos, mis hermanos. Yo quiero que leamos Romanos 8:22. Nos dice así. O quiero leerle no solamente Romanos 8:22, yo lo voy a ir poniendo en pantalla. Voy a leerle varios pasajes seguidos. Romanos 8:22, voy a comenzar con Romanos 8:22. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerra, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 7 de Mateo 24 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Se nos habla de guerras, de hambres, de pestes y terremotos, todos en plural. Todos en plural. O sea que no es un hambre, una peste, un terremoto. Son muchos, muchos. Y cuando en los pasajes que leímos anteriormente se nos habla de dolores, estos dolores, lo que está hablando, está haciendo referencia a los dolores de una mujer en parto, en ese proceso de parto. Y yo creo que las mujeres aquí pueden entenderlo un poquito mejor. ¿Cómo son los dolores de una mujer en parto? Cuando ya va a dar a luz. Son cada día más seguidos, o no vamos a decir cada día, cada momento más seguidos y más fuerte. Más seguidos y más fuerte. Quiere decir que le da un dolor y el siguiente dolor es más fuerte, y el otro dolor es mucho más fuerte, y el otro muchísimo más fuerte. ¿Se imaginan cada tragedia de estas tragedias que habla la Biblia? Cada una peor a la anterior. En Apocalipsis se nos habla de un momento en que el tormento será tan grande, que la gente buscará la muerte y no podrá hallarla. ¿Por qué? No sé. ¿Alguna explicación científica? No lo sé. Pero eso lo dice la Biblia y yo lo creo. Le voy a leer el pasaje. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y en Mateo 24:21 el Señor dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aún no ha llegado lo peor. Lo peor será al fin, cuando Jesucristo venga, cuando todo termine, y entonces venga el juicio. Quiero leerles dos pasajes bíblicos. Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:15. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, hermanos, habrán dos grupos: los que pasarán a la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que sencillamente serán lanzados al lago de fuego. Ese momento va a ser lo peor. Va a ser peor que la gran tribulación. Va a ser peor que todas esas pestes, que todos esos terremotos, volcanes, inundaciones, hambres. Va a ser muchísimo, muchísimo peor. Bueno, amigo, déjame recordarte una vez más que pudimos habernos preparado para una pandemia como esta si se hubiese hecho caso a ciertas advertencias que se venían dando hace mucho tiempo. Quizás si nos hubiésemos preparado, en este momento el efecto del virus no fuera tan fuerte como lo es. Dios ha provisto la medicina al pecado, y esa medicina es Jesús. Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros vivamos con Él, vivamos por Él, vivamos en Él. Él nos está dando esa vida eterna, nos está dando salud espiritual, ha vencido al pecado. Mis hermanos, no hay ninguna medicina que haga efecto si no es administrada correctamente. Si se desarrollara una medicina para combatir a este virus, no serviría de nada si no se la administramos al paciente de una manera correcta. Quiero ponerle un ejemplo. Imagínense que estemos en un lugar remoto donde alguien se ha contagiado del virus y manda la medicina a esa gente o a ese grupo de gente para poder atacar el virus, y en vez de colocárnoslas, nos las ponemos en la cabeza o la ponemos en una mesita y le prendemos una vela o veladora, como le dicen en otras partes, o nos sobamos el cuerpo o cualquier otra cosa, pero no la administramos suponiendo que fuese una inyección.
y no nos las ponemos. Igualmente pasa con Jesucristo. No hacemos nada, absolutamente nada, tomando a Jesucristo viéndolo como la medicina. Si agarramos una foto o una imagen, porque no hay foto realmente de Jesucristo, una imagen de Jesucristo, y nos la metemos en el bolsillo, o nos la colgamos en una cadenita, o la ponemos en una mesa y le prendemos una vela o veladora, no hacemos absolutamente nada. Tenemos que saber administrar esa medicina. Si vemos a Jesucristo como la medicina, como la solución al pecado, tenemos que también hacerlo de la manera correcta, administrarlo de la manera correcta. Vamos a tratar de compararlo como una medicina. Debemos inyectarnos a Jesucristo, debemos comernos a Jesucristo, bebernos a Jesucristo, para que pueda hacer efecto esa medicina. Yo sé que quizás te va a parecer extraño la forma como te lo estoy diciendo, pero es como para que puedas entender, y de todos modos en la Biblia se habla más o menos de esta manera, y quiero leerte. En Juan 6:48, Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Él se comparó a un pan para que lo comiésemos. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amigos, mis hermanos, quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Apocalipsis, versículo 20 del capítulo 3. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta e invítalo a entrar. Dios te bendiga.